de estos asuntos del Gulag o los Gulag en Rusia, de este concepto de campos, decía Stalin, de meditación, qué barbaridad, ¿no? Qué nivel de cinismo, donde pudieron haber muerto más de 30 millones de personas rusos en ese momento. Pasamos a algo dentro de Rusia con Rafael Polán, después de haber escuchado a José Luis Trueba, vámonos de esto que es la miseria, la hambruna, la muerte, el fanatismo, a los Romanov. Y vámonos lo más pronto posible a la historia de Nicolás II. El último de los Romanov. El ¿no? último de los Romanov. Que se dice mucho, ¿no? De Anastasia, la última de los... Porque se ha Porque romantizado su estamos historia. hablando, fíjense, esto que oímos ahorita y lo que vamos a oír de Polán es en el mismo país. Y uno no lo puede creer. Sí, y con 15 minutos de distancia. Y con 15 minutos De verdad, de distancia. hecho, casi ocurrió al mismo tiempo. Sí, 15 minutos de distancia. A Lenin lo mandan al exilio, de hecho, por revoltoso. Es que Lenin aprovecha todo el resentimiento social, sobre todo el suyo. Y pasa algo bien curioso con Lenin, ¿no? Y para que se formaran los gulags, él dejó de creer en Dios. Él dejó de creer en una autoridad moral superior a él mismo. Y cuando ya no hay alguien moralmente arriba de ti, puedes hacer lo que quieras, ¿eh? Claro. O si tu líder moral, o sea, si tu líder, el líder, ¿no? Moralmente no tiene escrúpulos, puede pasar lo que sea, ¿eh? Lo que sea puede pasar. Y Lenin, cuando tiene 6 años, su papá se muere y él odia a Dios. A partir de ese momento, odia a Dios y odia a la familia imperial. Porque dice, por su culpa a mí me va como me va. Por culpa de ellos, a mí me va mal. Por culpa de los que tienen. Y el pueblo decía, es que él viene del Que eran pueblo. los zares. Sí. Y mientras tanto, el zar Nicolás, que era rey, ¿no? Por zona, para un monarca, un rey, el emperador. Era emperador porque el imperio ruso era el imperio más grande del mundo en esa época. Y este señor, Nicolás II, era un hombre débil, mentiroso, hipócrita. Era un hombre... fue el peor zar que le pudo tocar a Rusia. Y es en parte que el mundo esté como esté por culpa de este señor, por culpa de un hombre débil. ¿Por qué? Uno, amaba Londres. Se la pasaba yendo a Londres con su primo. Su primo era el rey de Inglaterra. Y eran tan parecidos. Incluso busquen en internet, hay fotos de ellos, donde se ponen la ropa del otro y uno sale como si fuera el rey de Inglaterra y el otro sale como si fuera el zar de Rusia. Pero eran el mismo. Entonces el otro imitaba al otro y el otro imitaba al otro. Entonces eran muy interesantes estas reuniones porque estos tipos estaban... Pues imagínate una recepción donde tú vas a ver al presidente, tiene un hermano gemelo y es el hermano, ¿no? Entonces era muy interesante y se la pasaban jugando a eso. Y hay fotos oficiales, fotos de estado, donde están con la ropa del otro, sí. Sí. Entonces era un tipo muy el zar juguetón. con el otro y el otro con el zar. Ya no se habla mucho del protocolo. Porque ahora que está este tema de moda de que Meghan y el príncipe Harry van a dejar la corona. Bueno, y la reina se paró No de la puedes dejar, no pestañas. puedes dejar la corona, no puedes decir 6 meses, no se puede, eso es imposible, no puedes. Bueno, este tipo lo hacía. El pueblo se empieza a enojar. Tenemos hambre, tenemos frío, tenemos miedo, tenemos incertidumbre. Y tenemos guerra. Porque como habrán escuchado... No, ahorita vamos a eso. Porque en 1905 los rusos se van a la guerra contra Japón. Contra Japón, que estaba... Y la pierden. Fue humillante, ¿eh? Porque el zar dice, voy a dar un mensaje a la nación. El pueblo va a mejorar y no sé qué, y van a ver. Pero nos vamos a ir a la guerra. Oiga, pero eso ¿cómo nos va a acabar el hambre? No, hombre, vámonos a la guerra. Ustedes tranquilos. Bueno, se van a la guerra. Nicolás le dice a los rusos en tema de vámonos contra Japón. Y la pierden. Y lo odian. Y la decisión del zar es meterse a otra guerra. Y la vuelven a perder. La Primera Guerra Mundial hicieron el ridículo los rusos. La Primera Guerra Mundial le costó. Y luego mete a un consejero. Porque su hijo, además, su heredero, nació con hemofilia. Entonces, el heredero al trono se estaba muriendo. Y un hombre se aprovechó de la situación. Porque era un hombre débil. El zar era un hombre débil, manipulable. Y ese hombre era Rasputín. ¿No? Que la historia de Rasputín, maestro, ese es otro. esa Hay que sí contarla, merece un tema aparte. Y yo te pido si podemos hacer un comparativo, y no es broma, de Rasputín y de Maciel. Porque Rasputín y Maciel agarraron poder por quitarles el dinero a las mujeres. Ajá. Maestro, ¿usted qué opina de eso? Es absolutamente cierto. Y por confinar a las mujeres, además. Bueno, cuenten la historia de Maciel con la mujer de Nuevo León, Ajá. de Monterrey.
cómo le decía en el nombre de Dios, cállate con los cheques, cállate con los cheques, cállate con los cheques, y de ahí hizo un emporio por Eso es abusar de las cierto. mujeres. Es cierto. Lo mismo Rasputín. ¿Cómo se hizo Rasputín? Rasputín. Seduciendo mujeres. Ajá. Seduciendo- ¿Y Oye, qué era lo primero que les quitaba? La lana. Pero bueno, el punto es que este señor era un hombre muy débil, muy, muy débil. Pero la zarina. Era una mujer muy enamorada de él. Y además era madre de un hijo enfermo. Y ella hubiera hecho lo que fuera por su hijo enfermo. Y le agarró cariño. Ojo, que hay rumores que Rasputín andó. Le agarró cariño al hombre que cuidaba a su hijo. ¿No? Lo que tú quieras. Hay una carta de la zarina y donde ella le da las gracias por cuidar al zarevich, que es el príncipe, Ajá. y le dice: extraño tus abrazos, extraño tus consejos. Alejandra estaba enamorada de Rasputín, qué pura. O sea, fíjate en la carta. O sea, entre que cuidaba al niño, le bajaba la lana y se daban sus que veres. Pero no es tema. Es decir, ¿quién era el fuerte en el Kremlin? Rasputín. Rasputín gobernaba el país. Fíjense. Porque tenían Rasputín un manejaba líder- el país. A eso quiero llegar. Tienes un líder débil, un líder ignorante, un líder que no se sabe dirigir a su pueblo, que está dividiéndolos, que dice: los ricos son los malos. Al revés, el zar decía esto, ¿eh? O sea, nosotros tenemos el status quo, así ha sido la vida. Los pobres son revoltosos. Y tenemos otro líder que fue Lenin, que hizo lo contrario. Yo vengo del pueblo, que no venía del pueblo, era clase media. Media. Los revolucionarios son clase media, no son Sí, del no pueblo. había- El no que había diga proletario, no eso, había No, el que gente. viene del pueblo luego ya Y no quiere Lenin, volver al fíjate, pueblo. se fue al Benito exilio. Juárez, pues Y, alégale. hombre, Lenin se fue a vivir al exilio y se fue a vivir a Suiza, ¿eh? Se fue a vivir a los Alpes. O sea, tampoco creas que. Y entonces tienes a otro líder aún con las mismas características del otro, solo que fuerte. Y además, una sed de venganza. Pero sed de Y venganza. un hombre muy hábil, muy inteligente, Mucho. con un rollo Mucho. mareador Ujú. para Entonces, donde fuera, ¿eh? El hombre fuerte que gobernaba el país se muere. No hay que contar cómo se muere Rasputín porque ese es yo empecé a estudiar historia el día que leí a los 6 años la muerte de Rasputín. Vale la pena. Me dio tanto miedo ese relato, me impresionó. Sí. De verdad es... Maestro. No, Hay no, que no. leerlo. Vamos, voy en absoluto desorden, tú me corregirás. Le dan 47 balazos, 37 puñaladas, lo envenenan, le pican los ojos y no se muere. No, es que te estás quedando corto, ¿eh? Sí, es una cosa horrible. O sea, Lo el envenenan horror. con pastel para matar a caballos. Ajá. O sea, de verdad había tanto veneno y entonces él se pone a tocar la guitarra. Ujú. Le dan un balazo en el corazón. Y no le pasa amarran nada. los pies y las manos. Lo avientan al río. ¿Y sabes por qué se murió? O sea, después de un balazo en el corazón, Sí. otros 2 balazos en la espalda. Espalda. Después de que lo mutilaron. Sí. Después de que lo envenenaron. Venaron. Se murió ahogado. O sea, todavía se escapó. Cuando lo amarran y lo avientan al río pensando que está muerto. Rasputín era alquimista. Hacía menjurjes que le daba a Alejandra, entre otras cosas. En resumen, sí. Es que propiamente no era un médico. No. Propiamente Es no era un como de médico. No, estos- pero era un hombre culto. Era un hombre que sabía más que los zares, claro. Era un hombre muy religioso. Sí. Era un hombre muy religioso. Si más que culto es un hombre de fe. Tú velo retratado con esta cara de loco maravilloso Vean los y ojos. siempre con su cruz Sí. espléndida. Qué Le decían el miedo. monje No, no, loco. qué miedo. De ahí qué viene la miedo. frase. Le decían el monje loco. ¿Qué hace Rasputín para Rusia? ¿Y qué le hace Rasputín a Nicolás II, el último emperador, y a toda la familia Romanov? En Alejandra, resumen, la zarina, las niñas. estas decisiones No las- de mi emperador, usted vaya a la guerra, yo me quedo aquí cuidando el palacio, fue idea de Rasputín. Aunque aún se debate si en realidad el zar Nicolás era lo que tenía que hacer, porque ya había mandado a su pueblo 2 veces a la guerra y habían perdido, ahora me toca a mí ir y vuelve a perder. Pero en este entonces, Rasputín empieza a alienar a la familia real, él empieza a gobernar. Los nobles que apoyaban al principio a los zares se empiezan a inclinar hacia otro lado, porque te voy a decir una cosa, ¿eh? Nobles siempre ha habido, aún en el comunismo, ¿eh? Tenían otro título. Claro. Pero Sí, siempre en ha el habido comunismo hay privilegiados. unos que son más iguales Es más, te todos. voy a decir una cosa, ya le voy a dejar. El comunismo no existe. ¿Eh? Nunca en la historia del mundo, jamás se ha aplicado el comunismo como se tenía que haber aplicado. No existe. ¿Eh? O sea, dependiendo el líder, lo cambia a su favor. ¿Eh?
pero nunca ha habido comunismo como realmente se tenía que haber planteado. Él, digamos que se traga, por poder entender este término, él se come a los zares, ¿no? Sí. Él se traga a los Romanov, los controla el Kremlin, controla el ejército, controla absolutamente. Rasputín es el mero petatero. ¿Estamos? Ujú. Pero llegan los bolcheviques. ¿Y qué pasa? Los bolcheviques hacen la revolución cuando ya no está Rasputín, cuando se muere. Porque lo matan, lo fusilan Sí. ellos. Le hacen de todo y no se moría. Y cuando se muere Rasputín y llega la revolución, capturan al zar, porque creen que todavía puede ser moneda de cambio. Ujú. Y el zar le pide a su primo, Jorge de Inglaterra, que lo reciba, con el que el Sí, rey, sí, pues, sí, sí. para que se ubiquen quién era el rey de Inglaterra, es uno antes del de la película del discurso del rey. O sea, un rey antes, ¿no? Para que... Ese es bueno. Ok. Entonces, nunca le contesta. Su primo no le contesta. Porque le dicen, si yo lo acepto en Inglaterra, esto va a ser, o sea, mi país se va a ir a la... O sea, la monarquía se acaba. Donde yo traiga a este que no quieren, la monarquía... O sea, mi pueblo va a decir, ¿y por qué no lo quieren? ¿Y por qué se fue al exilio? Van a empezar a cuestionar. Y el rey de Inglaterra sacrifica a su primo, matan a los Romanov, los fusilan, este mito de Anastasia se perdió. Y son tan crueles los soviets, porque eran de una facción los soviets. Los soviets son tan crueles que para confundir a la gente se llevan el cuerpo del Zarevich y de Anastasia y los entierran en otro lado y los encontraron en 2011. Por Que eso ya se no, pensaba este que mito. ya dijeron que no. Se pensaba este mito de... De que ella había ido a Alemania y que había estado con el Kaiser, con Guillermo II y con la madre del muerto. No, ya dijeron que no. No. Y ya dijeron que la otra que dijo que era Anastasia, No, tampoco es, que no. tampoco es Anastasia. Entonces, en resumen, todo esto se ocasionó porque un líder jugó con la esperanza de la gente Ujú. y la gente se cegó. Se cegó, lo defendió hasta que terminaron, como dijo José Luis Trueba, en un campo de concentración, muriéndose de hambre, de frío. Y así acabó la historia. Cuidado cuando un líder juega con el hartazgo de la gente. Cuidado, eso, históricamente, es un foco rojo, ¿eh? Gracias por hacer posible ¿Qué tal, Fernanda? La cantidad de personas y la calidad de personas que nos escriben y nos cuentan, pues eso, narrar todos estos actos fanáticos. Fer, el fanatismo ha pasado en todo el mundo. Aquí la pregunta que yo les haría a Trueba y a Polán es: la historia en esta parte rusa de los gulags y con este tema de los zares y en fin, ¿fue construida por débiles, por los débiles como Nicolás o por los fuertes? Híjole, esa es una pregunta dificilísima. Muy difícil. Muy difícil. Ahora sí te pasaste. Sí. Te Sí, ahora pasaste. sí nos pusiste. Voy a intentar una respuesta. Yo sospecho que la historia en cierto sentido es una suerte de voluntad de poder. Es decir, yo, en el caso del que estamos hablando, por supuesto, yo tomo el poder y me propongo crear un mundo. Lo que no es poca cosa. Digo, yo hay días que me levanto y no se me ocurre. No se me ocurre un mundo. No, ni tender la cama, pues. Es decir, crear un mundo, inventar un planeta nuevo. Justo esa primera parte es crucial. Pero como decía Rafael, y esa es quizá la segunda pista crucial, yo no tengo ningún freno moral, porque yo soy Dios. El hombre poderoso corre siempre el riesgo de asumirse como una divinidad. A ver. Ese hombre poderoso que se asume como una divinidad, ¿quién le jala la rienda? Pues, Te voy a decir una cosa. Lo único que se necesita para que este hombre nos despersonalice, o sea, un líder, pues, ¿no? Ajá, Hablando sí. históricamente. Lo único que se necesita para que te despersonalicen, lo único que se necesita para que la gente mala triunfe, es que los buenos no hagan nada. Sí. O sea, los malos triunfan. ¿Crees en eso? Los malos triunfan cuando el bueno se queda callado. Cuando el bueno no hace nada. Cuando el bueno no exige. Sí. Lo que busca este líder es que la gente, lo dijo José Luis Trueba, y lo dijo perfecto, en los gulags estaban tal, y los buenos.
Porque lo que busca este líder es que el bueno se quede callado, que el bueno no haga nada o eliminarlo. Sí. La bondad la tienes que silenciar. Es lo único que te podría Lo detener. único que se interpone entre cualquier destino que tú hayas visto, campos de concentración, Venezuela, lo único que se interpone entre ese destino y nosotros es la gente buena que alza la voz, que exige, que pelea, de verdad, ¿eh? Los conscientes. No sé si bueno es la palabra, sino aquel que se da cuenta, el consciente, el que sabe que algo no está bien, el que sabe que no es un buen rumbo. Exacto, pero tiene que tener una dosis de bondad, porque puede ser consciente y malo. El hombre poderoso es consciente y malo. Tú y yo somos re buenos. Rafael es bueno, Carlos Armando es bueno. No sé si me estoy explicando. A ver. O sea, el poderoso, como no tiene catadura moral, no tiene ningún freno moral, puede crear y llevar a cabo las peores acciones sin sentir una pizca de remordimiento. Yo condeno a 30 millones de rusos a morirse en el Gulag y pues me acuesto a dormir como si nada. El ¿Qué? A bueno ver, se Mussolini. acuesta a dormir y Bueno, piensa en Mussolini los dejaba 30 la luz millones de prendida de muertos. su cuarto para que el pueblo pensara que estaba trabajando, preocupado por ellos, y el tipo estaba haciendo lo que dice José Luis Trueba, descansando, ¿eh? Él desde las 11 ya estaba en su camita dormido y la gente pasaba al lado de... el tipo era el ser más inseguro. Sí. Bueno, Clara Petacci Casi le tenía siempre que estos sobar la líderes. mano para que tuviera un poco de enjundia, pues, en el sentido de tomar decisiones, porque era un Casi idiota. siempre estos líderes no son lo que uno ve en público. No. Nunca. Pero entonces, para redondear, porque concluir es una locura. Eso Sí, no no existe. da. Para redondear, para ti, ¿cómo ves el poder? Es decir, esta pregunta va para ustedes, piénsenla, ¿eh? Cuando tú dices, eso es poder, ¿qué estás viendo? Cuando hay alguien que es capaz de convertir a todas sus palabras en realidad. Bolas. Cuando hay alguien que es capaz de convertir todas sus palabras en realidad, Ajá. es una persona poderosa. El ejemplo es el caso que estábamos viendo en diciembre de la mujerista que le echan ácido, Porque lo hace porque puede. porque puede. Y se ampara además. el Claro. tipo, ¿eh? Es decir, yo digo, ojalá y se muera el que se me metió en la calle y no se muere. Si yo fuera poderoso, sí se muere. Tú. Dicen que un hombre inseguro con poder es como el nogal. Nada crece bajo su sombra, ¿eh? Nada. O sea, un hombre inseguro, un líder que quiere desquitarse, nada crece bajo su sombra. Su palabra es voluntad absoluta y divina. O sea, un hombre con poder e inseguro no va a permitir que nadie ni nada crezca bajo su sombra. Ni siquiera su pueblo. Nada. Y un hombre con poder absoluto, bueno, hasta un animal podría gobernar con poder absoluto, de verdad. Sí. Es súper peligroso darle poder absoluto a casi cualquier persona. Yo cuando veo a alguien poderoso, nunca abre ni cierra una puerta. Es cierto, hay quien Siempre abre. le abren y le cierran las puertas. Tienes toda la razón. Nunca, fíjense, Es véanlo cierto. pasar, o sea, imaginen caminando una persona poderosa. Sí, hay alguien Nunca que va abre ni abriendo. cierra puertas. Y otra cosa más honda todavía. Hay gente con poder. Esta es una anécdota. No voy a decir el personaje porque, pues bueno, evidentemente pues es alguien que válgame Dios, ¿no? Pero este hombre iba a tener una reunión con todos los gobernadores de México. Era él un hombre poderoso. Y entonces le dice su secretaria, bueno, señor, ¿y dónde quiere que sea la reunión con todos los gobernadores de México? Pues en tal lugar. Perfecto. ¿Cómo quiere que hagamos la transportación de todos estos personajes políticos importantes de México, los gobernadores? Ajá. Yo quiero irme en el tren que recientemente inauguré. Se va la secretaria y le dice al compinche, es que él nunca inauguró un tren. Ese tren no existe. ¿Cómo le vamos a hacer para decirle que no existe? Que no hay manera de llevar a los gobernadores porque no hay un pinche tren, nunca lo inauguró.
Pero él cree que lo inauguró, que sí existe. ¿Ese hombre tiene poder o no? Sí. Porque ese tren incluso podría llegar a existir, aunque fueran 3 cuadras. Con tal de complacer a este hombre. Es decir, una vía de 3 cuadras con estación y locomotora. Y se lo cree. Por supuesto. Y en ese se quería llevar a los gobernadores. No es broma lo que estoy contando. No lo dudo. Entonces, ¿quién tiene el poder? Ajá. O sea, ¿este hombre es un hombre poderoso? Posiblemente sí, pero engañado por su gente. Es muy común, ¿eh? Muy común. Que la gente cercana, ojo, no el fanático. Pero yo no sé qué tanto sueltan la cuerda a un Mussolini, un Stalin, un Lenin, un Hitler, bueno, un Trump. ¿Qué tanto sueltan la cuerda para que el otro escuche esto al otro y tomes mejores decisiones? Fíjate que nada más yo no metería a Trump en este... ¿Por qué no? Porque si algo tenían bueno todos los que acabas de decir, era capacidad de convencer no solo a los ignorantes, a los débiles o a los necesitados. O sea, ¿sabían qué fibra tocar? Pues, que no estás viendo este hombre con Make America Great Again. No, es que... Hijo, qué buena discusión. Lo que pasa con Trump... No, espérame tantito. Un minuto. Trump es un hombre que se le encontró de casualidad, ¿eh? Si de verdad, si se hace la elección 100 veces, las pierde 99. O sea, la gana. Bueno, o sea, ¿por qué no hablamos de eso la próxima semana? deberíamos de hablar de Trump. ¿Ya están? Ya.